La semana pasada comenzamos a hablar acerca de los 10 principios de la iglesia moderna primitiva. Y hablamos realmente del primer principio, la unidad. Muchas cosas podemos hablar sobre la unidad. Hablamos algunas de ellas que promueven la unidad y otras que más bien causan la desunidad. Y queremos comenzar hoy con el segundo principio, que es el principio de la apropiciación del poder del Espíritu Santo. Y nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién recibían el Espíritu Santo? Jesús le decía: sobre vosotros, a los discípulos, aquellos que estaban allí y los que vendrían luego, que formamos parte de la iglesia. El Espíritu Santo vino para quedarse, para estar en la iglesia de Cristo. El Señor Jesús prometió que recibirían poder en el Espíritu Santo. Es decir, no se puede vivir la vida cristiana, no se puede ser parte de la obra, tener parte en la obra de la iglesia local. Hemos estado hablando mucho sobre la relación del creyente con la iglesia local, la importancia que esto tiene. Y no es posible si no es con el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. El no tener el Espíritu Santo, ya ustedes saben lo que significa, es no ser de Cristo, no ser parte, no tener parte en la iglesia del Señor. Es decir, cuando el Señor en su gracia trae a alguien a los pies de Cristo, cuando el Señor en su gracia transforma un corazón, lo hace en esa obra del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, a pesar del Espíritu Santo, esto no quiere decir que todo es automático, ¿no es así? Tengo el Espíritu Santo, toda la vida mía cristiana es perfecta, tengo siempre toda la madurez, toda la llenura. No es así. Esto requiere que seamos obedientes y nos sometamos a la voluntad de Dios. Y lo interesante de esto es que tenemos la libertad para hacerlo, porque cuando estamos en Cristo estamos en la verdad. Y la palabra de Dios dice que la verdad os hará ¿qué? Libre. Entonces hay una libertad para obedecer, para acercarnos a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto, hay que vivir en el Espíritu. Esto es lo que quiere decir. Es en obediencia, devoción gozosa en el Señor. Es decir, si usted no está viviendo en el Espíritu Santo, significa que usted está más bien enfocándose. No es que sea una referencia a los que no tienen el Espíritu Santo, sino que no estás en obediencia al Espíritu Santo, lo cual significa que estás pensando, actuando, viviendo más según la carne. Y esto es lo que trae muchos problemas en la vida espiritual, poco crecimiento, dificultades para que nosotros podamos enderezarnos. El Señor pone ahí la disciplina, a veces pone las pruebas, las dificultades para moldearnos a nosotros. Lo mejor que podemos hacer es someternos siempre a la obediencia a Dios en el Espíritu Santo. Entonces el poder del Espíritu Santo está allí, en cada verdadero creyente, pero requiere sumisión, requiere obediencia. Ahora, yo quiero que ustedes noten que el poder del Espíritu Santo aquí dado a la iglesia es dado en relación a qué. Si usted se fijó bien en este versículo, en este pasaje, está dado no en relación a hacer milagros, sino al milagro real. Bueno, esos milagros que le llaman hoy en día milagros. Para mí el milagro más grande de todos los milagros es el que está hablando aquí, que es la salvación de las almas por medio de la predicación del Evangelio. ¿Hay algún milagro más grande que eso? Que lo que Dios hace en salvar un alma que está perdida y muerta. Ese es el milagro del cual está hablando aquí. Claro que en el Espíritu Santo repartió dones y aquellos apóstoles tuvieron el poder de hacer grandes milagros como señales
para crear el credencial de que ellos eran inspirados por Dios y escribir las escrituras que nosotros tenemos hoy en día y la podemos leer. Es decir, que el enfoque de este poder está en relación con la misión, con el evangelismo. Si usted quiere experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida, usted tiene que unir su vida a la misión de la iglesia, al esfuerzo de la iglesia en cuanto a ese evangelismo, a ese alcanzar almas, a tener parte en toda esta obra. Y no puede ser de otra manera, no podemos estar aislados y a la vez querer experimentar el poder del Espíritu Santo. Usted quiere saber, y es una buena regla, que alguien pueda medirse y decir, bueno, yo quiero saber si yo de verdad ando en el poder del Espíritu Santo. Hágase la pregunta. Siento fuegos, pasión por las almas perdidas, por el Evangelio para llevarlo a otros. Es decir, ¿hay esta evidencia en mi corazón o estoy viviendo una vida aislada a todo esto? No pienso en esto realmente. El creyente, mis queridos hermanos, es llamado a ser ¿qué? ¿Cómo dice el pasaje? Hay una palabra muy clave aquí. Y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Escucharon bien? Un testigo es un testigo que puede decir lo que vio y lo que ocurrió. Ustedes vieron en estos días, atrás, en la política de este país, cómo se levantó aquella señora Ford para levantarse como testigos contra aquel candidato a juez de la Suprema Corte, Kavanaugh. Increíble, ¿verdad? Esto quiere decir que tiene que ser testigo. Miren, ¿qué clase de testigo? No sabía cómo llegó allí, no sabía la dirección del lugar, no sabía cómo se fue de allí, y nombró a 9 personas testigos, incluyendo su mejor amiga, y toda esa gente dijeron que no sabían nada, que no vieron nada. En términos de lo que es testigos, esto no es testigos. ¿Quién es un testigo? Es alguien que vio y que sabe lo que ocurrió y puede dar los detalles. Nosotros no podemos ser testigos en las cosas de Dios de esa manera que vimos la política en estos días. Y hay cosas terribles de la política. Aquí no hablamos de política, pero es un ejemplo para que veamos esta comparación de lo que es ser testigo. Testigo es, lo vimos así, 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 y fue todo como ocurrió, ¿no? Las cosas a medias no funcionan. Es como que alguien diga ahora, bueno, a mí me hablaron de Jesucristo, del poder de Él y de su resurrección. Yo creo que puede ser. Así no podemos ser testigos, ¿verdad? Tenemos que ser testigos diciendo, Cristo me cambió. El poder de la cruz de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo cambió mi vida. Entonces soy un testigo, porque ocurrió así exactamente conmigo. Bueno, mis queridos hermanos, ¿saben por qué muchos creyentes a veces se alejan de la misión? Hay muchas razones, ¿no? Pero bueno, algunas. ¿Por qué se alejan de esta misión de testificar? Bueno, podemos decir primero que nada porque ponen su mente y su corazón en este mundo, en las cosas del mundo, en las preocupaciones del mundo, ¿no? Que nos envuelve tanto. Y el enemigo es muy astuto, mis queridos hermanos. Si hay una cosa que quiere el enemigo para la iglesia de Cristo, que la gente sean indiferentes a la obra de Dios, que la gente esté lo más lejos posible, que la gente no le den prioridad a la adoración de Dios. Recuerden que en la semana pasada la importancia, el énfasis que hicimos en el pasaje que dice, no dejemos de congregarnos, y el valor que eso tenía. Bueno, exactamente, es decir, que el enemigo va a tratar de separarnos de esta comunidad y de este propósito que tiene la iglesia, que es el de ser testigo. Donde quiera que estemos podemos ser testigos, pero nos unimos en este propósito de adorar a Dios, de prepararnos, de llenarnos de su palabra para ser testigos. Y por supuesto que cada cual debe evaluarse a sí mismo a la luz de las Escrituras. Miren, los salmos fundamentan la salvación en 3 pilares gloriosos de la fe cristiana. Miramos, por ejemplo, a lo que ocurrió en Belén, en el nacimiento de Jesús. Lo que ocurrió en el Monte Calvario, por ejemplo, y en el aposento alto, en el día del Pentecostés. En Belén tenemos el hecho histórico, por ejemplo, de la venida, es la Navidad, la venida de Cristo al mundo.
En el monte Calvario nosotros tenemos el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Señor y luego la resurrección, ¿no? En el aposento alto nosotros tenemos la venida gloriosa del Espíritu Santo para quedarse y estar con nosotros, o sea, la iglesia. Así que en Belén Dios nos enseña que está con nosotros. ¿Recuerdan, Emmanuel? Dios con nosotros. En el monte Calvario, Dios por nosotros. Y en el Pentecostés, Dios con nosotros. Para quedarse con nosotros y llevemos la obra del Señor. Así que en su venida al mundo vino a favor de nosotros para darnos luz y llamarnos hacia Él. En el monte Calvario nos dio la victoria sobre la muerte y el pecado, y en el Pentecostés nos dio a nosotros como iglesia una gran misión con la obra del Espíritu Santo, la misión que es para que unidos llevemos el Evangelio del Señor. Y dice el Señor Jesús que ni las puertas del Hades, del infierno, podrán contra ella. Así que es algo serio, es algo grande, es algo magnífico y glorioso que el Señor nos haya llamado y nos haya dado el poder del Espíritu Santo. Así que cuando pensemos en ese poder, queremos poder, tenemos que pensar en relación con la misión de la iglesia del Señor. El tercer principio es el principio del liderazgo dirigido también por el Espíritu Santo, que vemos en Hechos capítulo 2, versículos 4 y 14. Los líderes se sometieron a la dirección de Dios. Eso es lo que hacen los líderes cristianos de la iglesia, se someten a la voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Y en los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles podemos apreciar que fue clave la predicación de Pedro, del apóstol Pedro. Y Pedro hace uso de esa autoridad que tenía en el Espíritu Santo para predicar la palabra. Y por supuesto que nadie puso en entredicho esa autoridad, ¿no? El líder de Dios que se somete a Dios tiene autoridad en la obra que Dios le pone. No trata de buscar autoridad. Esto sería algo carnal, algo quizás diabólico. Es decir, la autoridad se la da Dios, Dios la pone, no es que el hombre la busque. Recuerdan, bueno, en el capítulo 7 de Lucas, se nos informa que el Señor Jesús sanó al siervo de un centurión. Es decir, un relato muy interesante porque expone muy claramente este concepto, este principio de autoridad. El centurión era un hombre que conocía, sabía lo que era esto de autoridad. Él se sometía a una autoridad y tenía 100 hombres que se sometían a su autoridad. Era un centurión. Y él supo confiar en la autoridad de Jesucristo, en la palabra de Cristo para la sanidad de su siervo. Fue una fe extraordinaria que mostró. Y el orgullo del soldado romano era de someterse a la autoridad romana, aunque esto le costara la vida. Y hermanos, el creyente, o sea, el que es parte de la iglesia, tiene autoridad que Dios le da en el ministerio que nos da, pero nos sometemos al Señor. Y al someternos al Señor, nos sometemos a la servidumbre, a los hermanos, a otros, y eso mismo es lo que nos da la autoridad, porque estamos en obediencia al Señor. Los líderes llenos del Espíritu Santo tienen autoridad espiritual, sin duda alguna. ¿Y qué cosa es la llenura? Sino la obediencia, la sumisión, la entrega al Señor. Si usted quiere vivir y ministrar con autoridad de Dios, tener influencia de Dios, sea en el hogar, en la familia, en el matrimonio, hacia la esposa, hacia el esposo, los hijos, en el trabajo, donde quiera que estemos, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y lo que es lleno del Espíritu Santo es sometimiento, obediencia al Señor, obediencia gozosa, sabiendo que es para bendición no solo nuestro, sino de otros. Así que si queremos vivir bajo esa autoridad tenemos que entender esto. Jesucristo describió en Lucas 4:1
este asunto habló acerca de la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, sin esta llenura no podemos desarrollarla completamente como debiéramos hacer. Y también habló sobre ministrar en el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo atribuye esa eficacia a la obra al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Miren, en el Juan 20, 22, después de la resurrección, y por cierto, esto fue antes del Pentecostés, que Jesús sopla a los discípulos el Espíritu Santo. Claro que ahí los teólogos no se ponen de acuerdo, algunos dicen que fue simbólicamente hasta que vino el Pentecostés, y es difícil decir que era simbólico, se ve allí literalmente. Lo que podemos decir que era en algún momento, alguna forma, con ciertos límites de ese poder, hasta que unos días después, llegara el Pentecostés, el Espíritu Santo, a la iglesia. Pero sí dice la palabra del Señor que les sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y los prepara para la obra. Los prepara para la obra. Así que, sin duda alguna. Y el Señor Jesús profetizó, dijo que enseñó acerca de este poder, del recibir el Espíritu Santo para tener poder. Juan el Bautista habló sobre esto también. En Marcos 1:8 dijo, os bautizará con Espíritu. Yo bautizo con agua, bautizará con el Espíritu Santo. Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, estamos sirviendo al Señor, estamos en obediencia, en sumisión al Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo hace la obra de regeneración primero, después continúa la obra de crecimiento, los frutos del Espíritu. Eso lo da el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Saben los frutos del Espíritu cuáles son? O el fruto, porque es en singular, ¿no? Es un paquete. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto lo da el Espíritu Santo y esto es madurez, crecimiento. Si crecemos en todo esto, hermano, esto es notable. Se ve allí el fruto en la vida del creyente. No podemos vivir indiferentes, como decíamos la semana pasada. La iglesia, los hermanos, no podemos vivir toda la semana, todos los días, indiferente a la congregación, a los hermanos, a lo que está haciendo la iglesia. Tenemos que estar activos en oración, unos por otros, activos en la congregación, es decir, congregándonos constantemente cuantas veces podamos y siempre pensando en esta obra, en esta misión y cómo servir al Señor. Efesios 1:14 nos dice que Él es las arras, el Espíritu Santo, de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de nuestra posesión adquirida. O sea, es como ese anillo que se nos da hasta ese día glorioso. Tenemos aquí esa garantía del Espíritu Santo. El cuarto principio, y terminamos hoy con el cuarto principio, sería el principio de la explicación de las Escrituras. Nos vamos a Hechos 2:16, donde dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, para que tengan una idea, la profecía de Joel fue dada originalmente después de que el pueblo sufriera una devastada y terrible plaga de langostas. Cuando esto ocurrió, vino una hambruna terrible en la tierra. Y entonces el profeta llamó al pueblo al arrepentimiento. Hermano, díganme la verdad, si a veces no necesitamos una prueba, una sacudida, para darnos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Cuando las cosas más o menos creemos que están en control y están bien, ¿la tendencia cuál es? Olvidarnos de Dios. Y entonces nos olvidamos de Dios y vienen después las dificultades que no sabemos cuándo, en qué momento. Dios a veces las pone para nuestro bien. El pueblo sufrió una calamidad terrible y fue llamado al arrepentimiento y la promesa era que serían restaurados. Y qué bueno saber que Dios nos restaura, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que Dios nos levanta cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Ahora, después de esto, el profeta se mueve a hablar de la época mesiánica. Y después de esto se mueve a hablar de las señales que ocurrirían. Es decir, los milagros y las cosas que Jesús hizo.
Pero el punto que quiero que ustedes vean es que cuando Pedro comienza a declarar esa obra, o la obra del Señor, de lo que estaba ocurriendo, los milagros, las cosas, y la venida del Espíritu Santo, él no se propuso a dar explicaciones científicas, lo que buscó fue decir las cosas según la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Fue a las Escrituras, fue a las profecías, se limitó a aquel acontecimiento bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia, los predicadores y los hermanos, cuando hablamos de las cosas del Señor, nosotros no vamos con la idea de que yo digo, mi iglesia dice, mi denominación dice. ¿Qué decimos? La Biblia dice, la palabra de Dios dice. En tal y más cual lugar de la Biblia dice esto. Es la palabra de Dios la que debe hablar, y esto es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, y toma esa palabra para que sea viva y eficaz en nuestras vidas. Y por supuesto que los ministerios que disfrutan de la sana doctrina de la palabra del Señor, pues también son bendecidos y son ministerios estables. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Bueno, quiero decirles tres cosas para terminar esta porción por hoy. Quiero decirle tres cosas importantes que hace la palabra de Dios. Convence y compunge. La palabra de Dios predicada fue la que compungió a los oyentes del apóstol Pedro cuando predicó en el Pentecostés, lo vemos allí en Hechos capítulo 2, versículo 37. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir compunge? Que penetra, aunque duela, ¿no? Aunque sea como una cirugía, causa dolor. Algunas versiones dicen la palabra o dicen la frase cortar el corazón. No. Hermanos, la palabra de Dios no es para que la gente se sienta muy contenta todo el tiempo y todo positivismo. No, la palabra de Dios es para que nos toque el corazón y nos cause un dolorcito, un dolor que es bueno, porque es el dolor de que, ay Señor, te he ofendido. Ay Señor, te he desobedecido. Ay Señor, cuando lo veo a la luz de tu palabra, necesito que me perdones, que me limpie. Yo quiero ser así como dice tu palabra. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Señor, yo quiero estar lleno de tu palabra. Señor, yo quiero estar bien activo en la iglesia. Señor, yo quiero servirte en lo que tú quieres que yo te sirva. Ese tipo de situación que crea en el corazón del hombre, eso es obra del Señor, obra del Espíritu Santo, que nos habla, nos convence. Y por eso a veces se siente la culpabilidad, el dolor, y nos estremece. Y fue la palabra del Señor la que cautivó la atención a aquellos samaritanos que fueron convencidos a desechar a Simón y a seguir a Cristo en Hechos capítulo 8. También la palabra del Señor persuadió a los judíos y prosélitos de Berea, si ustedes buscan allí también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. La otra cosa es que imparte nueva vida. Miren, ningún libro del mundo, aunque usted busque el mejor libro, el que más le guste, el que más le inspire, ningún libro escrito por hombres tiene vida en sí mismo, ni mucho menos puede impartirla. Las Sagradas Escrituras, hermanos, estamos oyendo esto. Fíjense qué cosa tan grande. La palabra de Dios es viviente, tiene vida en sí mismo. Y como dice Hebreos 4:12, que cada rato aquí lo decimos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, es viva. ¿Y porque es viva es eficaz? Porque es viva es eficaz. Y porque es viva y eficaz penetra hasta lo más profundo del corazón. Y no solo esto, sino que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:23, dice, renacidos. ¿De qué somos? ¿Cómo somos renacidos? Dice aquí, de una simiente que es incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? ¿Cuál es? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces necesitamos la palabra, ¿sí o no?
No podemos vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios cada día. Tenemos que alimentarnos de ella. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, y yo quiero ser un cristiano que esté como vivo para Dios, ¿verdad? Y activo y que funcione con eficacia, necesito la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios cada día. Permanece para siempre. Miren, los grandes despertamientos espirituales, por supuesto, que han habido, si miramos atrás, ¿no?, al tiempo de Israel, todos sin excepción fueron resultados de un nuevo encuentro, de un acercamiento a las Sagradas Escrituras, y no por ningún sistema carismático ni por ningún ese tipo de cosas, la palabra misma de Dios, solo la Escritura, solo la palabra de Dios, porque solo ella es más cortante que cualquier espada de dos filos, solo ella. Según la historia bíblica, así ocurrió en los días de Josías. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿No? Con el libro de la ley, cuando fue, eso fue cuando ellos regresaron, ¿no?, al templo, regresaron de aquella cautividad y hallaron las Escrituras y comenzaron a leerlas. ¿Saben lo que hubo? Avivamiento, avivamiento. ¿Cuál fue el resultado? Quitaron todas las abominaciones. Eso es una de las cosas que hace la palabra de Dios. Cuando empieza a entrar, empezamos a quitar las actividades, las cosas que interfieren con esa fidelidad a Dios y la obra del Señor. Hay santidad, hay servidumbre. Mírenlo aquí en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas 34 y en Nehemías 8 leen lo que ocurrió, ¿no? Pero vamos a ir a Segunda de Crónicas 34, 33, dice una de las cosas que ocurrió. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Todos comenzaron a servir al Señor. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿De qué manera? ¿De qué manera estás sirviendo? Es muy importante que podamos responder. Es decir, hubo cambios porque produjo arrepentimiento, la palabra produjo consagración al Señor. Así que la palabra de Dios es extremadamente importante. Entonces, hermanos, fíjense en la época, si vamos ahora a la época de los reformadores, ¿por qué esto ocurrió? Ese avivamiento espiritual, precisamente por la palabra de Dios expuesta. La palabra de Dios. Consideramos, por ejemplo, a los albigenses en Francia, a los valdenses en Francia e Italia, a Juan Wycliffe y sus seguidores, que eran llamados los Lollardos en Inglaterra, a Juan Hus en Bohemia, a Martín Lutero en Alemania, a Juan Calvino y a Ulrico Zwingli en Suiza, y a Juan Knox en Escocia. En todos ellos y muchos otros no, en sus respectivos países. Las Escrituras, la palabra de Dios. Y aquí en su vida personal, en su hogar, en su familia, en la iglesia Renacer, ahora mismo, en este tiempo, es la palabra de Dios la que puede reformar su vida, la que puede darle a usted ese avivamiento espiritual que necesitamos. La iglesia moderna no debe olvidar esta gran verdad primitiva. La iglesia cristiana puede ser moderna, pero primitiva en estos principios. Y finalmente en este punto es que alimenta el alma. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios alimenta el alma? Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien que no va a comer hoy en todo el día? Levante su mano. Porque ya yo siento hambre. Hay que comer diariamente. Aunque usted come una vez al día, no sé. Dicen que es bueno comer 5 veces al día. Poco, cada vez. Pero hay que comer, hay que alimentarse. ¿Sí? No sea que alguien dice, oye, 5 veces, y 5 veces exageradamente. No, es 5 veces, pocas veces. Pero el alimento es necesario, ¿verdad? Para la salud, para el físico. ¿Cuánto más en lo espiritual, hermanos? La palabra de Dios no solamente imparte vida, sino que también la sustenta. Miren lo que Cristo dijo en Mateo 4:4. Ya ustedes se lo saben de memoria.
en la tentación de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver yo sé que están mirando ahí. ¿Cuánto lo dicen de memoria? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Dios habla con su palabra. Entonces, si Jesús lo dijo, ¿es importante o no es importante? Si Jesús lo dijo, es importante y es la verdad. Y el Señor dijo que usted no puede vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. La necesitas. Y por eso es que el creyente debe acudir a la palabra del Señor y fortalecerse en ella. Bueno, dejamos ya el quinto principio para la próxima semana. Pero hermanos, no hay otro libro en el mundo que pueda hacer lo que hace la palabra del Señor. Dos cosas tan esenciales en la vida del cristiano y que a veces abandonamos tan, que es la oración y la palabra del Señor. Las dos cosas, herramientas tan poderosas y tan grandes para guiar nuestra vida, y las abandonamos. Tenemos esa tendencia de abrazar la verdad, pero conforme la abrazamos, la despedimos. Y no decimos, esto es para mí ahora, esto es para mí, para yo vivirlo y practicarlo. ¿Cuántos queremos hacer en esta mañana el compromiso de cada día dedicar un tiempo a la palabra del Señor? ¿Saben que una cosa que necesitamos nosotros a veces en nuestra vida es disciplina? Disciplina. Y no es decir así ambiguamente, ay sí, yo necesito leer la Biblia, voy a empezar mañana. Eso es como las dietas. ¿Cuánta gente no le han dicho a ustedes, el lunes empiezo la dieta? ¿Alguien ha dicho esto? Nadie, nada más que yo lo he dicho. A mí me ha pasado eso que digo, voy a empezar el lunes la dieta y no la he empezado. Hermanos, mire, escríbalo, póngalo, mire, tenemos los celulares, yo le decía a la clase hoy tenemos la bendición que podemos agarrar esto y poner en el calendario, ponernos una alarma, ponernos aquí una alarma a tal hora. Ya le dije a mi clase de escuela dominical, le digo, a las 9 de la noche la alarma va a sonar para que todos estemos en oración a las 9 de la noche. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos esto que nos ayuda, ¿no? Y podemos leer la palabra del Señor desde aquí, señores, hasta en diferentes versiones. No hay excusa, no hay excusa. No se ponga a estar leyendo mensajitos aquí con florecitas y cositas lindas. No, busque la palabra. Sí, porque hay un romanticismo con eso y la gente se emociona con eso. Oye, a mí lo que me emociona es la palabra del Señor. Esa es la que me emociona a mí. No, Señor, la palabra del Señor que nos hable. Y en oración que el Señor me hable según esa palabra. Así que mire, hágalo. Porque no es cuestión de decir, mucha gente dice, yo sé que yo tengo que. ¿No lo han dicho así? Cuando le dice a alguien, oh, hermano, ¿qué pasa que no viene a la iglesia? No, yo sé que yo tengo que ir a la iglesia. No. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? No, yo sé que yo tengo que orar. No, pero ¿cuándo vas a hacerlo? Entonces, hermano, es cuestión de decir ya y hacer lo que tengamos que hacer y ser disciplinados. Si lo hacemos, ¿verdad? Sabiendo que con gozo va a ser una bendición, ¿verdad? Podemos tener una disciplina que es para nuestro bien. Miren, el apóstol Pablo habló de la disciplina de los deportistas, habló de la disciplina de los militares, para referirse a la disciplina de la vida cristiana. ¿Por qué vamos a pensar que sí, hay que tener disciplina en el mundo deportivo, hay que tener disciplina en el mundo militar, etcétera, y que nosotros como cristianos no la necesitamos? Estamos equivocados. Necesitamos disciplina espiritual con nuestra vida, oración, lectura de la palabra y el involucramiento con la iglesia. Miren, no hay que tener ningún cargo en una iglesia para estar involucrado. Nosotros podemos preocuparnos por alguien, orar por alguien, llamar a alguien, donde quiera que estemos, testificar de alguien. Esto es parte de la obra de la iglesia, hermanos. Así que les animo en el Señor a que seamos guiados por el Espíritu Santo a ser esa iglesia que nosotros podemos ser, que el Señor quiere que seamos. Amén.